Pues sí, tenemos información en esta mañana, justamente como lo decían ustedes. Es importante saber cuál será el rumbo de la economía en el país y sin lugar a dudas los artífices de los resultados el día de ayer tienen sus indicativos. Pero no solamente es apreciación nuestra, sino que también buscamos analistas que nos ayuden a poner ese cable que está suelto entre ideas, entre muchas ideas y conceptos, que se conecte a tierra. Y esta mañana será Martín Moreira, nuestro analista económico en Hola País, que nos ayude justamente a poder conceptualizar y humanizar todas estas ideas que seguramente a muchos de los bolivianos los tiene sorprendidos. Buenos días, Martín, gracias por estar con nosotros en Hola País. ¿Cómo estás, Brian? Un saludo grande a toda la gente y a toda la audiencia de PAT y de Hola País. Gracias, Martín. ¿Qué opinión te merecen los resultados de las elecciones del día de ayer? ¿Qué opinión tiene para el rumbo económico todo esto? En primer lugar, cuando ves las elecciones y ves el triunfo de Lara, porque el que ganó fue Lara, realmente Lara es el abanderado del PDC, vemos que va a haber, que estos resultados van a arrojar un tipo de estabilidad en estos días, espero, del dólar, que sí va a estar volátil, pero va a estar estable normalmente, va a estar estable en el transcurso de las semanas, porque tienes dos partidos de corte liberal. Uno es más exigente con el tema de shock, que es el tema de Tuto Quiroga, que es más propositivo en temas económicos. Y tienes un PDC que tiene propuestas, pero son muy propuestas de microeconomía, ¿no? Estás hablando de retirar aduanas, hay mucho apoyo a los comerciantes, hay mucho apoyo, ahí yo lo veía a Rodrigo Paz cuando decía que los contrabandistas son pequeños emprendedores, tienen una mirada sobre ese lado, ¿no? Hay alguna ley agresiva que quiere aplicar sobre el oro, pero esto te da una señal en que él no te habla mucho de que va a ser un shock de golpe, pero sí va a ser una devaluación del boliviano. Pero mientras vayamos hasta la segunda ronda, pues recién la gente va a empezar a ver y a conocer el plan de gobierno del PDC, porque mucha gente realmente no lo conocía a profundidad. Esto te va a generar una estabilidad hasta la segunda ronda. De la segunda ronda ya, cuando se vean las nuevas propuestas que van a tener el tema económico, el PDC, recién esto va a generar o mayor estabilidad o mayor volatilidad. Pero esto tenemos que esperar hasta la segunda ronda. Ahorita hay una incertidumbre con lo que propone realmente en términos macroeconómicos el PDC y Lara ha demostrado que a través de los TikTokers y a través de esta relación que ha tenido con la población ha podido generar una gran movida, ¿no? Porque al final el aporte de Rodrigo Paz, que tenía que ser Tarija, tampoco ha sido gran aporte porque ha perdido en Tarija. Y donde ha ganado Lara ha sido en lugares del occidente, ¿no? Donde sí es más reconocido. Y esto demuestra que Lara, con todo lo que le ha vivido, ha podido generar este movimiento de gente muy interesante. Martín, ¿cuáles son los síntomas de una economía estable en un país? ¿Cuáles son los primeros indicadores que nosotros podemos empezar a considerar en los días que se vienen para Bolivia? Entiendo muy bien que los ganadores, entre comillas, del día de ayer van a una segunda vuelta. Sin embargo, la Cámara de Senadores ya tiene una distribución. Se sabe que ya prácticamente el partido de Rodrigo tiene 15, el partido de Jorge Tuto Quiroga 12, el partido de Samuel quedó con 8 y solamente 1 para Manfred. Eso en Cámara de Senadores. Pero ¿qué puede significar eso? Eso como preámbulo a la primera consulta que te hacía. ¿Cuáles son los síntomas de una buena economía? En primer lugar, es como el nuevo gobierno, el gobierno anterior le está dejando la economía a su sucesor, ¿no? Pero aquí vemos que en indicadores macroeconómicos el gobierno de Luis Arce le está dejando una economía relativamente estable, hemos reducido el riesgo país, ha crecido el tema del bono soberano, Arce se ha hecho crecer también las reservas internacionales, hay un problema serio de inflación y esto es por la extrema politización, pero esperemos que con este resultado la extrema politización vaya bajando y esta polarización que teníamos vaya bajando, amainando poco a poco, ¿no? Si va amainando poco a poco, esto va a generar mayor estabilidad en estos días hasta la segunda ronda. Una vez salidos los resultados de la segunda ronda, hay que ver cómo reaccionan algunos movimientos sociales. Si se ganaría Tuto Quiroga, se polarizaría un poco la política y la sociedad, porque ahí hay medidas de ajuste muy fuertes. Y hay que ver qué propone en términos macroeconómicos el PDC, porque realmente la propuesta del PDC no se terminó de
no se termina de ver, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a tener una economía estable donde se va a esperar el proceso hasta la segunda ronda. Esperemos que con todas las gestiones que están haciendo dentro del estado actual, el estado de Luis Arce, vayan bajando algunos precios, su costo, vaya habiendo circulación y en términos microeconómicos vaya bajando el costo de vida en el país. En términos macroeconómicos hay una relativa estabilidad, pero hay algo que tenemos que tomar en cuenta, es la volatilidad del dólar. Ayer una empresa hizo una compra de Bolivia masiva de bitcoins. Más o menos al bitcoin nos reventó en 20 bolivianos, y esto es raro porque desde que la ASFI puso mayor control sobre el USDT, los bitcoins se han vuelto el refugio de estos que juegan con la especulación, y estamos hablando que de 16 llegó a 20 bolivianos. Eso ha generado un alce muy importante. Alguien está jugando ahí con los dólares nuevamente, y esto también puede provocar volatilidad. Por el momento podemos decir que va a haber una estabilidad, una relativa calma económica hasta las elecciones de octubre, la segunda vuelta de octubre. Es interesante eso último que nos comentabas, querido Martín. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, o cómo podemos explicar o nosotros entender por ahí lo que no tenemos la capacidad justamente de resolverlo en sencillo como vos? ¿Cómo se puede entender que una gran compra pueda afectar a la economía con respecto al precio? ¿Eso nos lo puedes explicar, por favor? Porque cuando haces una gran demanda de un producto o servicio, en este caso de una moneda digital, que es el Bitcoin, generas especulación. Y generar especulación generas el alza de la divisa del dólar. Ayer el dólar ha crecido 1 punto. Con esta especulación en Bitcoin, por ende, el dólar tendría que haber subido 1 punto o tendría que subir 1 o 2 puntos más. Entonces, esto te está mostrando que en Bolivia hay una incertidumbre en el tema del modelo económico que se va a implantar, porque hay cosas que te llaman la atención. Por ejemplo, el tema de sacar la aduana de Bolivia y privatizarla, a mí me llama mucho la atención. La promesa de bajar impuestos, hasta qué punto y cómo lo vas a formular, también me llama la atención. Y la última promesa que creo que en términos más macroeconómicos es la del oro. ¿Cómo va a hacer Rodrigo Paz para poder legalizar un sector que de tradición es ilegal? ¿Cuáles van a ser las técnicas? Entonces ahí me llama mucho la atención. Y el tercer vector ahí que hay que tomar en cuenta para el tema de la economía es, por ende, las protestas sociales. Y ahí tienes a un Evo Morales muy fuerte. ¿Cómo va a ser el accionar con Evo Morales de parte del PDC? Entonces ahí tú tienes muchas variantes, y sobre eso tienes la volatilidad de las plataformas digitales con la divisa del dólar y otras criptomonedas. Entonces tienes un escenario medio complejo, ¿no? Y encarar esta situación media compleja, tienes que ver el 26, que tienes un pago de servicio de deuda muy alto, tienes subvenciones, vas a devaluar. Si vas a devaluar, ¿en qué condiciones? Rodrigo Paz ha dicho que sí va a devaluar. Entonces hay que esperar. Si hay una devaluación, tendremos que esperar un crecimiento del tema inflacionario un 120%, más o menos, a 150% de devaluación de la moneda frente al dólar. Eso va a ser muy duro. Hay que ver si se puede mantener la subvención. Si no se puede mantener la subvención en carburante, vas a tener un carburante en 14 bolivianos. Por eso, ahorita lo que plantea el PDC realmente no es nada sólido. Lo único que sabemos es que va a liberar aduanas, va a poner un impuesto o va a querer legalizar el oro y va a bajar impuestos y va a volver funda empresa. Esa es la propuesta principal, pero aún no hemos visto nada de lo macroeconómico. Y el tema de la divisa y la volatilidad en plataformas digitales es algo que preocupa mucho a todos los bolivianos. Es interesante desarrollar esta ala de lo que significan las dos posibles cabezas del país, entendiendo obviamente todo lo que nos explica Martín. ¿Por qué? Porque prácticamente cualquier decisión, anuncio, tiene que ver con la estabilidad o no de la moneda. Es decir, si las aduanas, por ejemplo, vamos a darle curso a la idea, digamos que privatizan a la aduana. ¿Qué significa eso? Entonces seguramente los que se ven beneficiados por un lado con la forma de manejo de la aduana hoy perderán su forma de hacer, habrá una recaída de la moneda, pero habrá mucha gente seguramente también que querrá ingresar en el negocio, y eso también va a provocar alguna
cambio en la divisa. De cualquiera u otra forma, la divisa siempre está al pendiente de lo que pasa en las noticias y me parece un punto muy válido que nos comenta Israel, es que, claro, las propuestas como propuestas son bonitas, son palabras que seguramente han sido estudiadas, que tienen sentido, pero ahora a la hora de la práctica, ¿cómo lo hacemos? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? O sea, ya la parte sentimental, no sé si me equivoco, me acompañás en este pensamiento, Martín, pero la parte sentimental de decir, bueno, la izquierda se fue, listo, ya están tranquilos de que la izquierda no se mete en la segunda vuelta, entonces ahora sí es momento pareciera de que vamos a escuchar hasta con los ojos todo lo que digan, porque prácticamente todo es importante, ¿sí? Claro que sí. Por ejemplo, esto de la aduana a mí me llama mucho la atención porque la aduana normalmente y en todos los países es controlada por el Estado. Tiene una prisión general por el Estado. Privatizar la aduana significa tendremos mayor control o tendremos un mayor descontrol. Lo complicado de Bolivia no simplemente es que tú puedas tener una aduana buena o mala. La aduana ha mejorado mucho en este tiempo. Lo que a la aduana le falta es mayor, creo que un trabajo muy de ingeniería en el tema de la corrupción. Hay que trabajar a la aduana y hay que trabajar con esto. Si se mete un estamento privado, ¿a quiénes va a beneficiar? Y tienes mucha razón, Brian, cuando tú dices, ¿no? Hay muchas propuestas que las han dicho, pero ¿cómo las van a legalizar? ¿Cómo Rodrigo Paz va a poder dar todo lo que les ha prometido a todos los comerciantes? Porque si vemos que ha ganado en la ciudad del Alto y en la ciudad de La Paz, es porque los comerciantes y movimientos sociales han votado por Rodrigo Paz. El voto duro de la izquierda ha votado por Rodrigo Paz y el señor Lara, ¿no? Entonces ahí tú ves que realmente la gente está confiando en que va a tener beneficios con este gobierno. ¿Qué puntos de beneficios va a dar y hasta qué punto? Porque recordemos que el contrabando no es bueno. Recordemos que el contrabando no simplemente nos saca los alimentos, sino también nos mata a la industria. Entonces es un punto que no sé cómo lo va a enfrentar y a mí me genera muchas dudas. Y dos, pienso que pasa con las denuncias que ha recibido de Tarija también, ya llega manchado con actos de corrupción, lastimosamente, ¿no? Antes de la segunda ronda, de la segunda vuelta. Pero el que encarna el PDC, realmente el que encarna el voto de toda esta gente, es Lara. O sea, Lara al final resultó ser la persona que ha jalado por lo menos un 28% de este 32.8% que saca el PDC. Lara es el símbolo del cambio en este momento. Pero ahí viene lo complejo de esto, ¿no? Porque cuando no te dan una mirada macroeconómica de su plan, como lo han hecho todos los candidatos, o sea, algunos candidatos, estamos hablando de los liberales, Samuel, Tuto, Manfred, y del lado izquierda el único que dio fue Castillo. Pero en términos generales el PDC realmente no tenía una mirada, tiene algo de devaluación, pero no lo terminan de decir. Por eso sería interesante que nosotros como bolivianos en este momento exijamos al PDC para que nos digan qué realmente quieren en términos macroeconómicos, que a nosotros nos interesa, porque si tú no tienes una creación de divisas urgente en Bolivia, no vas a tener una camita de dólares para poder combatir o poder equilibrar el dólar en Bolivia. Entonces eso es complicado. Dos, si tú no tienes una camita de dólares, ¿cómo vamos a enfrentar el servicio de deuda del 2026, que asciende a 2.300, 1.400 millones de dólares? Vas a quedarte con la subvención. ¿Cómo vas a conseguir los 3.300 millones de dólares que necesitas en la subvención cada año? Vas a quitar las empresas como EMAPA, EVA o SEDEM, que son las empresas que dan subsidio en alimentos a los bolivianos, ¿y con qué les vas a reemplazar? ¿Cuál va a ser el golpe final para los bolivianos? Porque tiene una mirada liberal. ¿Vas a recurrir al Fondo Monetario Internacional? No vas a recurrir al Fondo Monetario Internacional. Todavía eso en el PDC es incierto. Claro, es muy interesante, Martín, todo lo que ponemos sobre la mesa. Sin embargo, claramente vos y yo necesitamos un podcast de 2 horas abierto micrófono para seguir haciendo preguntas y seguir brindándole a los bolivianos esto. Preguntas que tienen sentido, por lo menos para mí, y que obviamente nos acercan al entender de por qué, por ejemplo, es tan importante lo que se dice. Otra de las cosas que a mí me llamó la atención, que seguramente se la voy a preguntar si tengo la oportunidad de conversar con él, es de qué manera los autos chutos se pueden hacer eléctricos.
creo que carece de sentido. Sin embargo, dentro de esto de la popularidad de decir cosas que a la gente que está involucrada se vea beneficiada, por supuesto que en lo emocional tiene su aliciente, ¿no? Martín, quiero agradecerte por tu tiempo, gracias por los conceptos brindados. Te dejo que te despidas con algún concepto que nos quieras compartir. Muchas gracias, Brian. Esto de los autos chutos es muy complicado. El otro día en la frontera de Chile han entrado 400 autos chutos nuevamente a Bolivia. Entonces ahí tienes un conflicto muy serio. Y la única forma de legalizar no es volverlos eléctricos porque no se puede, el sistema no puede. Es volverlos a gas. Entonces ahí sí te implica una ganancia porque vas a tener autos a gas que no van a consumir diésel ni gasolina. Pero, ojo, estás legalizando un sector muy peligroso que está basado con redes internacionales, no solo de contrabandistas, sino de narcotráfico. Eso es muy complicado. Vamos a ver cómo lo solucionan. Entre las promesas ahí están puestas. Muchos chuteros deben estar diciendo ahorita, voy a legalizar mi auto. Un abrazo, querido Brian. Saludos a la gente de PAT. Buen día, Martín. Buena semana. Nosotros con este informe, con esta conversación distendida con respecto a lo que puede o no suceder en la economía en base a los resultados que usted y todos los bolivianos decidimos ayer, nosotros nos separamos un momento de la historia y nos distendemos acá en Hola País. Continuamos con más.